Hacernos preguntas es la clave para descubrir, para descubrirnos y para encontrar esas respuestas que muchas veces están escondidas, pero que solo están aguardando o esperando a que hagamos la pregunta correcta, ¿no? Por eso digo, y por eso el título de este video, dice que no se trata de encontrar las respuestas, sino de saber hacer las preguntas, de hacer la pregunta correcta para descubrir o para autodescubrirte. Al final del video te voy a traer un mensajito, porque hoy saqué una carta del día y salió el mago, así que si te quedas, al final te vas a encontrar con un mensajito del tarot. Pero antes te quiero hablar de algo que para mí es sumamente importante a la hora de realizar preguntas al tarot o preguntas a cualquier herramienta evolutiva a la cual nos estemos dirigiendo, como pueden ser también los registros akáshicos, que es otra herramienta que yo utilizo mucho, y como puede ser, como ya dije, cualquier otra que conozcas o que en este momento estés aprendiendo o que en este momento te estés planteando hacer una sesión evolutiva, ¿sí? Hay dos tipos de personas a las que probablemente les va a llegar este video. Unas son personas que están aprendiendo tarot o que están aprendiendo alguna terapia evolutiva, y otras son personas que tienen curiosidad o ganas de acercarse a una sesión terapéutica y que no saben qué clase de preguntas pueden hacer o con qué clases de respuestas se pueden encontrar. Así que en este video yo te voy a estar hablando de cuáles son las preguntas que el tarot o los registros responden, cuáles no, cómo saber, cómo hacernos las preguntas correctas para encontrar esa información que verdaderamente necesitamos. Y bueno, si tenés ganas de descubrir esto, de qué se trata, hacernos las preguntas correctas, te invito a que te quedes y, como ya te dije, al final te vas a encontrar con un mensajito. Bueno, primero que nada me parece importante destacar que hay tres tipos de cuestiones con respecto a las preguntas que nos podemos encontrar a la hora de hacer una lectura o de estar realizando una sesión. Una es las preguntas que el terapeuta puede hacerle al consultante. La otra son las preguntas que el consultante puede hacerle al terapeuta a través de la herramienta evolutiva. Y la tercera es las preguntas que el consultante debe realizarse a sí mismo. O sea, un acercamiento al tarot, sí, vamos a enfocarlo primeramente al tarot, requiere de que nos hagamos preguntas mutuamente, o ya sea que te estás tirando las cartas a vos mismo, que te hagas preguntas, ¿sí? Incluso saber hacerle preguntas al tarot, porque es fundamental. He escuchado por muchos distintos tipos de videos en las redes esto de no hace falta saber hacer preguntas, como que el tarot ya sabe todo. Y a ver, el tarot es una herramienta, es primeramente un mazo, ¿sí? de cartas, ¿sí? De papel, de cartón. Entonces, como tal, no es que el tarot sepa cosas, sino la energía que yo estoy direccionando al mazo, o sea que todo sucede a través de nosotros, ¿sí? A través de nuestra propia magia, ¿sí? Ya que tenemos acá al mago. Somos nosotros los magos que le damos a la herramienta esa energía o esa magia que necesitamos para descubrir, ¿sí? No es que el tarot en sí tiene una mente propia, ¿sí? No tiene un saber más allá de lo que es las imágenes que contiene, los significados que nosotros mismos les dimos a las imágenes, y además piensen que el tarot ha sido hecho por nosotros, por seres humanos. Entonces, todo lo que sucede a través del tarot sucede a través de nosotros. Y mismo, por ejemplo, cuando estamos haciendo una sesión de registros akáshicos que se trata de canalizar, ¿sí? Canalizamos en todo momento, eso lo hablé en mi anterior video, ¿sí? Estas son herramientas que nos ayudan a canalizar mejor o a desarrollar mejor nuestra habilidad para canalizar, o son herramientas que nos asisten en el proceso de la canalización. Pero entonces, cuando estoy canalizando, soy yo el que está recibiendo la información, el que está traduciendo la información, ¿sí? Todo sucede a través de nosotros. Por eso es importante que sepamos qué preguntas hacer y también sepamos con qué respuestas no nos vamos a encontrar, por lo cual no tiene sentido hacer esa pregunta. Cuando hablamos de hacer preguntas, sí, voy a enfocarme primero en lo que es el orden en cómo, por ejemplo, sucede la sesión, o por lo menos cómo yo abarco una sesión. Yo, antes de hacer una sesión de tarot o de registros, me tomo unos momentos para conocer a la persona a la cual le voy a estar canalizando información. ¿Por qué? Porque para mí es fundamental que el consultante se sienta cómodo, se sienta en confianza, se sienta en un estado de apertura. Y si yo no me tomo la molestia, por lo menos, de conocer la razón por la cual la persona viene a la sesión, siento que es un poquito poco empático, ¿sí? Con la persona. Como que está bueno que sea algo más fluido, algo más conversado, ¿sí? Somos dos seres humanos. Y eso también lo dije antes, no se trata de que el terapeuta sea un vidente o un sabio que lo sabe todo y que no necesita que la otra persona le comunique nada. Salvo que realmente tengas una capacidad de ver más allá
de lo que a simple vista parece, yo creo que cuando hablamos de terapia, la pregunta es fundamental, ¿sí? No es lo mismo predecir, ¿sí? No necesitar ningún tipo de información para alargarle a la persona todo lo que ves, que hacer una sesión evolutiva terapéutica. La terapia, como sucede en una sesión de terapia psicológica, requiere de que el terapeuta le haga preguntas, ¿sí? A la otra persona, pero no para descubrir información porque quiero, entrometerme en su vida, sino justamente que el terapeuta también sepa hacer las preguntas correctas para descubrir cuál es esa razón por la cual la persona se acerca a una consulta. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo considero correctas realizar como terapeuta, ¿sí? Cuando estamos atendiendo a una persona en nuestra sesión? Primero, bueno, obviamente, el nombre, si quieren la fecha de nacimiento, pero fundamentalmente, ¿qué te trajo a la consulta de hoy? ¿Cuál es ese tema que hizo que hoy buscaras asistencia en un guía o en un terapeuta, ¿sí? Y a partir de ahí, la persona va a explayarse o no, porque hay personas que se explayan mucho más y personas que no, que necesitan justamente de que uno sepa hacer fluir la conversación y entonces quizás la persona te va a decir o no cómo se siente, pero es fundamental que vos también le puedas preguntar a la persona, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís actualmente? ¿O cómo te venís sintiendo? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Sí? Porque recordemos que hacer una sesión, una terapia evolutiva, no se trata solamente de le doy información y la persona se va a sentir mejor. No, porque muchas veces solo recibir un montón de información no va a hacer que te sientas mejor y no va a hacer que se resuelva ese problema. Fundamental, ¿no? Un terapeuta no va a resolverle la vida a la persona. Si eso es como en una terapia psicológica. El terapeuta va a ayudar a la persona a que descubra por sí misma cómo resolver la situación, brindándole las herramientas necesarias. Pero para eso necesita preguntarle a la persona qué necesita, ¿sí? Esa es otra pregunta fundamental. ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Y si la persona no dice lo que necesita, ahí está el trabajo del terapeuta, ¿no? De saber, a ver, ¿qué necesita esta persona? Esta persona me dijo que se siente enojada y tal vez necesita encontrar un lugar donde reconocer ese enojo y poder canalizar la energía de forma diferente. O la persona se siente intranquila, necesita encontrar tranquilidad, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de cuánta información vas a recibir, sino de que recibas lo necesario para poder evolucionar eso que te trajo a la consulta. Y, por otro lado, otra pregunta que yo considero que está muy buena realizar es ¿qué esperas de la consulta del tarot? ¿Qué es lo que estás buscando en el tarot? ¿O qué tipo de respuesta o expectativa tenés? ¿Sí? O con los registros akáshicos, ¿sí? O con cualquier otra terapia evolutiva que ustedes estén aprendiendo. Fundamental saber, a ver, qué expectativa tiene mi consultante para en ese caso yo poder decirle, mira, a través del tarot o a través de los registros o a través de las constelaciones, etcétera, vamos a poder encontrar este tipo de respuestas, ¿sí? Para yo también poder avisarle a la persona anteriormente con qué se va a encontrar. Si no está bueno que haya una idealización demasiado, ¿cómo sería?, elevada de que la persona espere que vos le vayas a resolver sus problemas y sino que sepa que ella también va a tener que hacer un trabajo. Obviamente que va a depender del tema, ¿sí? Hay muchos tipos de temas que pueden abarcarse, por ejemplo amor, o por ejemplo vocación, o por ejemplo abundancia, familia, ¿sí? Hay lecturas vinculares, hay lecturas que son para autoconocerme yo, hay un montón de tipos de temas, lecturas o tiradas que existen para develar información sobre mí. Pero, obviamente que acá volvemos a lo mismo. Es importante saber cómo puedo realizar las preguntas de forma correcta para recibir información que sí me sirva a mí para evolucionar. Por ejemplo, ya que salió la carta del mago en este video, vamos a hablar un poquito de el tema nuevos comienzos, cambios, ¿sí? Que es un tema que se ve mucho en las consultas de tarot, principalmente yo creo que temas vinculares y de amor, pero bueno, como estamos con el mago, yo diría que está bueno hablar de situación, persona que está viviendo un cambio o que está iniciando un nuevo proyecto, un nuevo camino, un nuevo trabajo, lo que sea, o una nueva relación y quiere venir a la consulta a trabajar sobre ello, porque pueden aparecer sensaciones como miedos, inseguridades, preguntas que me hago de cómo arranco este camino nuevo. Entonces se acerca la persona a la consulta o yo misma estoy iniciando un nuevo proyecto y me quiero tirar las cartas o me quiero abrir los registros, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas evolutivas a mí me servirían para este caso? Por ejemplo, una pregunta que yo haría en este caso sería ¿qué herramientas tengo disponibles para comenzar en este nuevo camino? ¿Sí? Ya sea en una relación, ya sea en un trabajo, etc. Otra pregunta que yo haría en esta situación del nuevo comienzo: ¿cuál es la energía que está en mí disponible para este nuevo comienzo? ¿Cuál es el aprendizaje al cual me lleva este nuevo comienzo? A veces en una misma lectura puedo abarcar varias preguntas, como por ejemplo, aparte de cuál es la energía que está en mí disponible, puedo preguntar qué es lo que me traba
en este nuevo comienzo y qué es lo que me permite fluir con este nuevo comienzo. ¿Sí? Todo el tiempo estamos hablando de energías que están disponibles no afuera, sino dentro de mi persona. O sea, si yo hablo de qué es lo que me está trabando, me estoy refiriendo a que hay un lugar dentro de mí donde siento una traba y donde tengo que ayudar a destrabar. ¿Cómo? Enfocándome en lo que está fluyendo en mí, ¿sí? Si yo le quito un poco el enfoque a lo que me traba y me puedo enfocar más en lo que fluye, entonces ayudo a que ese nuevo comienzo suceda de una manera, digamos, mucho mejor para mí mismo, para mi propio recorrido. Pero también debo darle lugar a las trabas, al por qué están ahí, por qué me traba esto. Fíjense que todas las preguntas que yo les estoy haciendo me ayudan a situarme en el momento presente y a traer conciencia sobre mí mismo. No estoy preguntando ¿va a salir bien o si va a salir mal? No estoy preguntando qué va a pasar, ¿sí? No estoy preguntando nada a futuro, nada que me quite a mí la autoridad de mi propio camino. ¿Por qué? Porque no me estoy situando en el qué va a pasar. ¿Va a salir bien? ¿Va a salir mal? ¿Lo hago? ¿No lo hago? No, me estoy situando en qué puedo hacer yo para mejorar mi tránsito en este nuevo camino. ¿Qué puedo trabajar en mí? ¿Sí? ¿Qué energía tengo disponible yo para trabajar en mí, las trabas o lo que fluye? ¿Sí? Todo el tiempo, cuando hacemos preguntas evolutivas, nos dirigimos hacia nuestra propia toma de conciencia y de acción sobre lo que nos sucede. Porque entonces ahí entendemos que a lo que nos orientan este tipo de terapias es entender que no hay algo fuera que tenga control sobre lo que a mí me va a pasar. Eso tampoco significa que yo pueda controlar lo que sucede, ¿sí? Hay algo que se llama la rueda de la vida y es que las cosas suceden, ¿sí? Y yo sucedo con esas cosas y me entrego a fluir. Y muchas veces acercarme a estos espacios de consulta me ayuda a poder fluir mejor con esas situaciones que no puedo controlar, pero a tomar conciencia sobre mí y cómo puedo fluir mejor con ellas. Si este nuevo comienzo hablara de una relación, ¿sí? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es la energía disponible que hay en este vínculo? ¿Sí? Dentro de la energía de la persona y mi energía, o cuál es el aprendizaje de este vínculo, ¿sí? O cuál es la traba en este vínculo, cuál es el pequeño obstáculo que vamos a enfrentar. A ver, a veces en tarot evolutivo podemos encontrarnos con pequeñas visiones del futuro, ¿sí? Pero no es el objetivo principal. A veces cuando hacemos una lectura, por ejemplo, de la toma de decisión de un camino, podemos ver lo que está sucediendo ahora, lo que puede llegar a suceder más adelante y más a futuro, pero todo el tiempo tratando de traer conciencia de la energía a trabajar de la persona, no para buscar información del futuro y bueno, eso es lo que va a pasar, no se puede hacer nada, no. Siempre se puede hacer algo, siempre la persona puede decidir, no, ni siquiera el tarotista o el canalizador le va a decir a la persona esto te va a pasar, no. Y además, otra cosa, el tarotista o el canalizador va a disponerle a la persona de respuestas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la situación, ¿no? Nueva oportunidad laboral, ¿sí? Nuevo comienzo laboral y la persona pregunta cuál es la energía disponible en mí para este trabajo. Y tal vez la respuesta sea que en este trabajo vas a tener que aprender a trabajar con tus límites, ¿sí? A poner límites hasta dónde permitís ciertas cosas y hasta dónde no. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que la persona tiene que trabajar sus límites. Ok. Si la persona no lo hace, nada va a suceder, digamos, no es que es obligatorio tampoco. Las respuestas son justamente información que el terapeuta le entrega a la persona y la persona decide qué hacer. La persona puede decidir, ok, voy a empezar a trabajar con mis límites, voy a empezar a tomar conciencia de esto, o la verdad que no me siento lista para empezar a poner límites. Voy a seguir como estoy y tal vez más adelante, cuando se siga repitiendo mucho esta situación de que se me invita a trabajar con mis límites, en determinado momento lo haga. O sea, nada es absolutamente objetivo con respecto a cómo van a suceder las cosas. Todo depende de cómo la persona vaya tomando esa información y trabajando en sí misma. Bien, más o menos tirándoles estas preguntitas, un poco les fui contando qué tipos de respuestas nos puede dar el tarot o los registros. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre las respuestas del tarot y las respuestas de los registros porque son dos tipos de herramientas diferentes. Yo no digo que no se puedan mezclar las cosas, de hecho yo muchas veces mezclo en mis sesiones el tarot con los registros, pero lo que sí digo es que está bueno vivir las experiencias por separado porque son cosas muy distintas. El tarot puede ser muy específico y todo va a suceder a través de la elección de la persona, de esas cartas que van a salir, ¿sí? Ahí es también donde está la magia de todo esto, ¿no? De que justo la persona elija sin saber esa carta que le tenía que tocar para recibir la información específica que nos da esta carta. Si cada carta tiene un significado. Por ende, más allá de que también va a ser el significado de la carta, más lo que el tarotista interprete, más la información que se canaliza, va a ser un mensaje muy específico. Y también hay una tirada específica, ¿sí? Las tiradas son como recetas que vamos siguiendo para situar un contexto de la situación.
Hay tarotistas que no utilizan tiradas y que simplemente sacan cartas, ¿sí? Y eso también es otra opción, pero por lo menos yo opto por seguir tiradas específicas para obtener respuestas aún más específicas. Ahora, cuando hacemos una canalización más abierta, ya sea de registros o de otro tipo de canalizaciones, la respuesta es un poco más amplia, ¿sí? Porque ya ahí es donde nosotros entendemos, y esto sucede igualmente creo que en todas las terapias evolutivas, que muchas veces la respuesta que te llegue no va a ser sobre la pregunta que hiciste específica, porque a veces, y acá es donde hablamos de los guías, ¿sí? Esta es la parte más asociada a los registros. Yo cuando estudié tarot no me hablaron nunca de guías me hablaron cuando aprendí registros. Entonces son los guías, tus guías, quienes deciden cuál es esa información que vos necesitas recibir. Entonces muchas veces el consultante va a venir pensando que quiere hablar de su pareja. Y los guías capaz que le hablan de otra cosa, porque es como si los guías te dijeran, ¿no? No, hoy no hay que hablar sobre tu pareja, hoy hay que hablar sobre vos y este tema puntual, que es lo que realmente te está trabando. En una sesión de registros, sí, vos sos el canalizador, vos sos el que recibe la información, pero hay otros participantes, que son los guías y los seres de luz, que también son quienes se encargan de enviar esa información que saben que la persona necesita recibir. Entonces vamos a tener respuestas bastante diferentes. Eso no quita que los guías no vayan a responder la pregunta que vos hiciste. Muchas veces sí. Hay personas que con seguridad y claridad saben cuál es esa pregunta que tienen que hacer porque trabajan mucho con la conciencia en sí mismos, pero hay otras personas que no, que vienen haciendo preguntas como más generales, porque no se animan a hacer esa verdadera pregunta que saben que tienen que hacer. Entonces los guías dan una ayudita y dicen, esta es la información que vos tenés que revisar. Y lo que hace el canalizador, si la persona, es recibir la información y traducirla para el consultante y decir, che, mira, tus guías me están mostrando esto. No me están hablando de esto que vos preguntaste. Tal vez significa que esta sea la verdadera pregunta que te tengas que hacer. Son temas muy amplios, obviamente, y por eso digo, son dos terapias muy distintas, pero se trata de entender que, en definitiva, en ambas sucede lo mismo. Tarde o temprano se nos lleva a aprender a hacer las preguntas correctas para poder recibir la información que realmente necesitamos. De todas maneras, la información que tengas que recibir va a llegar y de eso no te preocupes. Me ha pasado, de hecho, muchas veces que llegan consultantes que no saben qué preguntas quieren hacer y por eso es importante que el terapeuta sepa sobrellevar, ¿sí?, la consulta para ayudar a la persona a encontrar esa pregunta que quiere hacer. ¿Se puede hacer una sesión sin que la persona tenga preguntas? Sí, se puede abrir una lectura o se puede canalizar información y pedir que llegue la información que la persona necesita recibir en este momento. Ahora, como decía antes, va a ser mucho más específica la respuesta cuanto más específica sea la pregunta. Eso es fundamental, ¿sí? Si yo hago una pregunta muy general, voy a tener respuestas muy generales. Si yo hago una pregunta muy profunda, probablemente la respuesta vaya a ser muy profunda. Si yo no estoy haciendo la pregunta que verdaderamente debo hacer, tal vez me voy a encontrar con una respuesta que no me guste, o con una respuesta que no entiendo, o con una respuesta que me traiga nuevas preguntas. Todo es posible en una sesión, pero lo que yo hoy quiero traer es esto, la importancia de hacer las preguntas correctas. Y todo este tiempo lo estuve enfocando en lo que sería la situación consulta, ¿sí?, de tarotista consultante o canalizador y consultante. Pero uno mismo, cuando está en el proceso de descubrimiento de su canal, o de las lecturas de tarot, o de la percepción de información, ¿sí?, porque siento que más allá de este específico caso de las consultas de tarot o de registros, a todos nos sucede, personas que no están para nada adentradas en este mundo, que se hacen muchas preguntas, que a veces esperan respuestas del universo, o de Dios, o de lo que creas, porque somos seres conscientes, y ser seres conscientes es hacernos preguntas todo el tiempo. Esa es la forma en la cual aprendemos, y a veces las respuestas llegan de formas inesperadas, y no solamente para quienes ya desarrollaron las herramientas de canalización, ¿sí? A veces una respuesta puede venir de parte de alguien que te quiere mucho y que viene justo y te dice esa palabra que necesitabas recibir. O a veces las respuestas vienen en un libro, ¿sí?, en un libro que estás leyendo y justo tiene que ver un montón con eso que estás viviendo. O la respuesta viene en un cartel que te acabas de cruzar en la calle, ¿sí? El universo todo el tiempo nos manda la información que necesitamos recibir. No solamente en situaciones de sesiones o en situaciones donde me hago una lectura o cuando estoy abriendo mis registros. O etcétera, ¿sí?, en cualquier tipo de situación específica. Las respuestas están para nosotros en todas partes, pero lo importante es estar abierto a recibirlas y saber hacer la pregunta correcta es lo que hace que llegue la respuesta correcta. Por eso digo, esto ya nos saca de contexto de lo que es una sesión o de lo que es una lectura o una apertura o una canalización. Si sos una persona que muchas veces duda o que se hace muchas preguntas y le gustaría recibir respuestas, es que aprendas a hacer la pregunta correcta. Las preguntas correctas, las que verdaderamente conectan con eso
que necesitas recibir, con eso que vos sabés, porque en el fondo todos sabemos qué preguntas tenemos profundas. Lo que pasa es que muchas veces no nos animamos a hacerla. La realidad es esa y pasa muchas veces en las sesiones y me pasa a mí muchas veces cuando me voy a hacer una lectura y es que no me animo a hacer esa pregunta tan profunda porque no sé si estoy preparada para recibir la respuesta, pero con el paso del tiempo yo creo que me voy dando cuenta de que uno hace la pregunta en el momento que está preparado y si no la haces, igualmente la respuesta te va a llegar y te van a dar a entender que ya estás listo para recibirla. Entonces, por ejemplo, tal vez hoy vos no te estabas haciendo ninguna pregunta, pero apareció este video y te llamó la atención y de la nada te vas a encontrar con un mensaje, pero es muy interesante este tema de las preguntas, ¿sí? Porque preguntar es aprender, preguntar es entender que realmente hay muchas cosas que no sabemos. Incluso el mismo canalizador, ¿sí? O facilitador. Yo muchas veces no sé con qué me voy a encontrar cuando viene una persona. La mayoría de las veces diría, no sé qué me voy a encontrar cuando yo me abro registros o cuando voy a hacerme una lectura o a otros. Me sorprende a mí cada día las respuestas con las que me puedo encontrar. Y es todo un trabajo aprender a interpretar y asociar la pregunta que uno hace con la respuesta que recibe. Pero siempre, siempre, siempre hay un sentido. Un sentido, por lo menos para mí, muy profundo. A veces es más sutil, pero igualmente esencial. Finalmente voy a decir que la razón por la cual considero importante que sepamos esto es porque nunca nada ni nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Siempre somos nosotros los que decidimos, ¿sí? Ni tus guías, ni el tarot, ni nadie va a decirte, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y el resultado va a ser este. No. Repito, vas a recibir esa información que necesitas para que vos tomes la decisión y a partir de ahí desencadenar tu propio destino, ¿sí? Es como una acción, repercusión en el afuera. Todo lo que yo trabajo internamente va a repercutir en el afuera. Todas las decisiones que yo tome van a repercutir en cómo voy a recorrer los distintos caminos posibles hacia mi destino. Ahora, por eso digo, nunca tus guías te van a decir, te va a pasar esto, así que tenés que hacer esto. Y te van a resolver la vida, porque entonces no tendría sentido, ¿sí? No tendría sentido estar vivo uno, porque si todo el tiempo nuestros guías o el tarot nos dijeran qué hacer, nosotros no tendríamos que pensar o reflexionar o vivir las experiencias que tenemos que vivir. Los guías saben, el tarotista sabe, o cualquiera que esté introducido en este tipo de terapias evolutivas y que realmente se comprometa con la toma de conciencia, de que es la persona la que debe descubrir cuál es la decisión que debe tomar. Uno puede brindarle al otro posibilidades, información, pero como siempre digo, la persona es la que decide qué hacer luego con ello. Porque si no, no hay toma de conciencia del otro lado. No hay vivencia de experiencias. Digamos, uno tiene que saber hacerse esa pregunta también. ¿Por qué espero que otro me diga lo que tengo que hacer? ¿Y por qué no me pregunto a mí mismo qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me pulsa a hacer? ¿Sí? ¿Por qué estoy esperando que otro me diga? Si soy yo el dueño de mi propia existencia, de mi propio ser, de mi propio cuerpo y de mis propias decisiones, de mis propios pensamientos. Entonces, ayuda mucho recibir información, ¿sí? Para uno entender, para traer claridad, para poder reflexionar, para poder entender qué posibilidades tengo, pero luego la acción y la decisión siempre va a ser tuya, siempre va a ser absolutamente personal, porque va a ser parte de tu experiencia para desarrollarte como un ser en esta tierra. Tus guías no van a decirte qué hacer, no te van a resolver tus problemas, simplemente, y nada de simple porque no es simple, o tal vez sí, te van a acompañar y te van a brindar información que ellos creen que tal vez vos necesitas recibir para tomar esa decisión. Porque ahí están, ¿sí? Para acompañarnos y guiarnos, pero no para tomar las decisiones por nosotros. Así que bueno, creo que dije todo lo que tenía que decir con respecto a este tema. Ahora sí, te voy a compartir el mensajito de este día. Tenés todo para iniciar en este nuevo comienzo. Aunque no lo creas, o aunque no lo veas, o aunque todavía no te hayas dado cuenta, tenés sobre la mesa las herramientas que necesitas en este momento para iniciar lo que sea que en este momento quieras iniciar, ¿sí? Ya sea un vínculo, ya sea un proyecto, ya sea un trabajo, ya sea un nuevo pensamiento, o un nuevo hobby, un nuevo deporte, lo que sea que en este momento vos sepas que se viene algo nuevo, estás listo. Aunque no esté todo resuelto, ¿sí? Porque no se trata de tenerlo todo resuelto, no se trata de tenerlo todo planeado y no se trata de tener ya ahora en este momento todo lo que necesito para ser el mejor en este camino, supongamos, ¿no? Porque el mago tiende a querer a veces iniciar para ser el mejor y no se trata de ser el mejor, sino que se trata de que tomes la decisión de iniciar, de vivir la experiencia y de hacerte consciente de cuáles son esas herramientas que tenés disponible hoy para empezar, ¿sí? No hace falta tenerlo todo ya. Vos probablemente ya tenés una visión a futuro de lo que querés,
de este nuevo camino. Pero concéntrate en el hoy, viví el hoy y fíjate qué es lo que hoy tenés para hacer. Seguramente hay algo, ¿sí? Tal vez no tengas todo lo que te gustaría ahora tener para llegar hacia ese lugar, pero hoy tenés lo justo y necesario para comenzar, para disfrutar de ese proceso, para jugar, para experimentar, para hacer magia, ¿sí? Magia con lo que hay. Crear algo de la nada. Tenés esa posibilidad hoy de iniciar. Así que bueno, ese es el pequeño mensaje del día y llegará, yo sé que va a llegar a aquellas personas que lo necesiten recibir. Bueno, así cerramos este video y nos vemos en uno próximo.